Hola, bienvenidas y bienvenidos estudiantes de grado quinto a nuestra actividad de matemática. Vamos a observar, leer, escuchar y aprender. ¿Qué vamos a aprender? Hoy vamos a trabajar con múltiples, los números primos y compuestos, los factores, múltiplos y factores comunes para hallar el mínimo y el máximo común. Vamos a encontrar los múltiplos comunes. Hay dos formas. Aquí tenemos el método de las tablas. Entonces nosotros escribimos las tablas y después escribimos los múltiplos de los resultados, los productos de esa tabla. De esos números. Aquí tenemos en este caso el ejemplo del 4 y el 6. Observamos los múltiplos del 4 y observamos los múltiplos del 6. Podemos decir que el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 es el 12. Entonces 12 es un múltiplo de 4 y 6. 12 es el múltiplo común de 4 y 6. Podemos decir aquí que los múltiplos comunes de 4 y 6 son 12, 24, 26. Observemos acá también. Y podríamos continuarlo. ¿Cuáles serían? El 48 y el 60, los siguientes múltiplos comunes. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Ahora veamos por el método de la división. Para hacer el método de la división de varias cantidades, simplemente escribimos las cantidades, ponemos una raya vertical y empezamos por la menor cantidad, que es el 2. Si tienen esa mitad, o sea, si se pueden dividir entre 2, porque estamos hablando del método de la división. Entonces aquí tenemos las cantidades 20, 30 y 40. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de estas cantidades. Entonces primero lo dividimos por sus factores comunes. Entonces, ¿cuáles son? Mitad o 2. Entonces aquí tenemos la división. Observamos que el 15 no tiene mitad. Entonces simplemente lo escribimos y continuamos dividiendo. Ahora, como aquí no hay sino quinta, seguimos dividiendo por quinta. Cuando yo vuelva, continuamos, podemos volver a empezar. Si tengo el 2, podemos sacar mitad. Y si tengo el 3, puedo sacar tercero. ¿Cuándo termina? Cuando todos los cocientes aquí me den 1. Estos son los cocientes. Entonces, cuando todos los cocientes me den 1, aquí termina para encontrar por el método de la división el mínimo común múltiplo. Luego, multiplicamos los factores, que son estos que tenemos de este lado. Entonces, al multiplicar estos factores, decimos 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Ese resultado me da 120. Es el mínimo común múltiplo de 20, 30 y 40, que son las cantidades que estamos encontrando ahora. Me dice que vamos a averiguar si un número es múltiplo común de dos números o de dos cantidades dadas. Para no hacer la tabla de multiplicadas tan intensiva, simplemente hacemos dos divisiones. Por ejemplo, me dice 96 es un múltiplo común de 2 y 3, no lo sabemos. Entonces yo divido al 96 primero entre 2 y su cociente es 48 y su residuo 0. Ahora divido 96 entre 3, su cociente es 32 y su residuo es 0. Cuando las divisiones, el residuo es 0, o sea, son exactas, podemos decir que es múltiplo común de esas cantidades. Entonces yo puedo decir que el 96 es un múltiplo común de 2 y del 3. ¿Por qué? Porque el 96 divide exactamente al 2 y al 3. Entonces 96 es un múltiplo común de 2 y 3. Veamos aquí este ejemplo. Dice 124 es un múltiplo común de 4 y 6. Entonces hago mi división para saber si es múltiplo común de 124. Primero divido entre 4. Veo que el cociente es 31 y me queda exacta. El residuo es 0. Divido 124 entre 6, el cociente es 20, pero observo que aquí tiene un residuo de 4, quiere decir que no es exacto. Entonces yo no puedo decir que 124 es múltiplo común de 4 y 6, porque 124 no divide exactamente al 6. Entonces 124 no es múltiplo común de 4 y 6. Recordemos los números primos y compuestos. Aquellos números que solamente tienen dos factores, el 1 y ellos mismos, son los que se llaman números primos. En este caso tenemos el 5. El 5 solamente yo puedo multiplicar 1 por 5 para que me dé 5. No existe otro número que multiplicado por el mismo me dé 5 ni que multiplicado por el mismo me dé 5. Veamos aquí. Un número primo tiene como factores solamente el número 1 y el mismo número. Entonces 5 es un número primo. Veamos este otro ejemplo, el 6. Podemos encontrar los factores de 6 primero, entonces podemos decir que 1 por 6 me da 6, que el 1 y el 6 son factores de 6. También yo puedo decir que el 2 y el 3 me dan 6, entonces 2 y 3 son factores de 6. Entonces el 6 no es un número primo, ¿por qué? Porque no tiene solamente el 1 y el 6 como factores, también tiene el 2 y el 3. Entonces es un número compuesto porque tiene más de dos factores. Podemos decir algo, que el número 1 tiene solamente un factor. No es ni número primo ni número compuesto. Para que sea primo tiene que cumplir la condición de que tenga el 1 y el mismo número.
Los múltiplos de dos cantidades son infinitos, nunca tienen fin, siempre van a haber una cantidad mayor que la que sigue. En cambio, cuando vamos a encontrar factores comunes de dos o más cantidades, estos sí son finitos, tienen un fin. Veamos aquí, me dicen que vamos a encontrar los factores comunes de 30 y de 42. Lo hago por el método de la multiplicación, o sea, busco aquellos números que multiplicados me dan 30. Aquí tengo varios, el 1, el 2, el 3, el 5, el 30, el 15, el 10 y el 6. Todos estos factores me dan 30. Aquí los tengo, son factores de 30. Ahora busco los del 42, también tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, el 14, el 21, el 42. Todos estos son factores de 42. Entonces vamos a encontrar el común. Entonces tenemos entre el común el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces podemos decir que el máximo común factor común de 30 y 42 es el 6, porque es el mayor. Y este termina en el 42 y este termina en el 30. Siempre que nosotros vamos a encontrar factores tenemos que tener presente una cosa, factores comunes, que son finitos y que inician con el 1 y terminan con la cantidad. En este caso estamos encontrando los del 30, inician con 1 y terminan con el 30. Aquí los del 42 inician con el 1 y terminan con el 42. También lo podemos hacer por el método de la división. Use el método de la división para encontrar el máximo factor común de 30, 40 y 60. Nos dan tres cantidades. Entonces empezamos por el 2. Entonces sacamos la mitad, observamos si se puede. Entonces como en este caso sí, vemos que tienen los cocientes 15, 20 y 30. Se divide este número entre estos. ¿Sí? Entonces ahora continuamos aquí. Seguimos con, sería el 3, pero como el 3 no puede dividir al 40 y al 20, entonces sacamos quinta, porque el quinta sí, el 5 sí. Entonces yo hago la división de 15 entre 5 y encuentro que estos son los cocientes. Entonces divido los números por un factor común que es el 5. Termina cuando los cocientes sean todos primos, oiga, cuando aquí sean todos primos, o cuando no haya ningún otro número primo común que pueda dividir todos los números, como en este caso, que aquí no hay ningún número primo que divida a estos exactamente. Entonces podemos decir aquí que el múltiplo común factor, el máximo común factor de 30, 40 y 60 es el 10, porque multiplicamos 2 por 5 y este es 10. Entonces estos son finitos, aquí terminamos. Vamos a averiguar si un número es un factor común de dos números dados. O sea, aquí nos dan ya la cantidad del factor. Y nos dicen que averiguemos si el factor de 5, el 75 y el 80. Entonces, vamos a ver si el 5 es un factor común de 75 y 80. Lo hacemos dividiendo por el método de la división. Es la mejor forma y la forma más sencilla. Entonces, yo divido 75 entre 5, su cociente es 15 y el residuo es 0. Quiere decir que el 75 es un factor de 5. Ahora divido 80 entre 5, me da 16 y el residuo es 0. Quiere decir que el 5 también es un factor de 80. Entonces yo puedo decir que el 5 es un factor común de 75 y de 80. Veamos este otro ejemplo. Dice, ¿es 124 un múltiplo común de 4 y 6? Veamos. Hacemos la división. Divido 124 entre 4 me da 31 y su cociente es 0. Quiere decir que lo divide exactamente. Quiere decir que el 4 si es un múltiplo es un factor de 124. 124 si es un factor del 4. Ahora miro 124 entre 6. Lo divido y me da 20 en el cociente, pero observen que tiene un residuo de 4. Quiere decir que 124 entre 6 no es una división exacta. Entonces 124 no es un múltiplo común de 4 y 6. ¿Verdad? Veamos. Recordemos que para poder decir que una cantidad es múltiplo factor común, tienen que ser las divisiones exactas. Aquí en este caso no. Podemos decir que un número es divisible por otro cuando el residuo de una división es 0. Los criterios de divisibilidad permiten determinar con facilidad si un número es divisible por números menores que 10. O sea, se han creado ya estos criterios de divisibilidad. Ya los inventaron, ya los estudiaron, ya los aplicaron. Entonces aquí nos dan unos ejemplos para nosotros saber si una cantidad es divisible y puede ser factor o múltiplo de otra cantidad. Entonces veamos cuáles son esos criterios. Estos criterios nos dicen que, por ejemplo, el número 2 es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Entonces yo puedo decir el 52 es divisible por 2 porque termina en 2 y es un número par. El 3, un número es divisible por 3 cuando su suma de las cifras es múltiplo de 3. Entonces yo veo 54. Entonces 5 más 4 es 9. Es un divisible por 3. ¿Por qué? Porque es un número, es un múltiplo de 3, el 9. Por 4, un número divisible por 4 si es par y su mitad es par.
Entonces yo veamos aquí, es par, sí, pero su mitad, ¿cuál es la mitad de 72? Es 36. Entonces es divisible por 4, porque 36 es una cantidad que es múltiplo del 4. 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Entonces aquí tenemos este criterio. Veamos esta cantidad, 75 es divisible por 5 porque termina en 5. 6. Un número es divisible por 6 cuando es par y la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces veamos aquí la cantidad 96. El 6 es un número par, ¿verdad? Ahora sumamos, o sea, porque dice que si la suma de sus cifras, o sea, del 9 y el 9 y el 6 le dan 15. ¿Es múltiplo de 3? Claro que sí. El 15 es un múltiplo de 3. 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Entonces veamos. Sumamos esta cifra. 4 más 1 más 4. Eso me da 9. Y ya al dividir o al multiplicar, encontrar los múltiplos del 9, sé que el 9 es un múltiplo del 9. ¿Verdad? Entonces es divisible por 9. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Todos los números que terminen o cantidades que terminen en 0 son divisibles por 10. Me dicen que los 36 estudiantes de quinto grado se pueden organizar en grupos de 3 para el laboratorio de biología porque 36 es un número divisible por 3. Entonces, ¿qué hago? Divido 36 entre 3 y me da 12. También yo puedo hacerlo así, sumando 3 más 6, 9. Ya yo sé que 9 es un número, es un múltiplo de 3. Yo sé que me van a dar 3 grupos de 12 o 12 grupos de 3. Los criterios de divisibilidad son siempre los mismos. Aquí tenemos estos criterios de divisibilidad o reglas. Aquí tenemos la del 2, 3, 4, 5 y 6 que ya las explicamos en la diapositiva anterior. Veamos la del 7 y la del 8 que no están en la diapositiva anterior. Entonces nos dice que la diferencia entre el doble del dígito de la unidad y el número formado por los otros dígitos es 0 o un múltiplo de 7. Esto para encontrar los múltiplos de 7. Entonces veamos esta cantidad. 301 divisible por 7. Entonces revisamos. 30 menos 1 por 2 es igual a 30 menos 2, eso es 28. 28 si es divisible por 7, entonces 301 también es divisible por 7. ¿Cómo lo hacemos? Miren lo que nos dice así, que se resta el dígito de la unidad multiplicado, ¿sí?, por 2. Entonces 1 por 2 en este caso es 2 y yo resto 30 menos 2, eso me da 21. Para el 8, para encontrar los divisibles por 8, simplemente buscamos el número formado por los últimos 3 dígitos es divisible por 8. Entonces veamos, tenemos esta cantidad, 4.216 divisible por 8. Entonces, ¿qué hacemos? Divisible por 8, entonces lo multiplicamos, revisa si 4.216 se multiplica por 8. Entonces vemos que los 3 últimos dígitos, 216, sí es divisible por 8. Yo lo puedo hacer mediante la división, 216. Entonces, al yo decir que 4.216 es divisible por 8. Los del 9 ya lo vimos en el criterio anterior y los del 10. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a encontrar los factores o llamamos factorización prima. ¿Por qué se llama así prima? Porque vamos a utilizar los números primos. Entonces iniciamos encontrando los factores de 12. Los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Vemos que el 12 es un número compuesto, no es primo. Pero en sus factores encontramos dos números primos, que son el 2 y el 3. Entonces, si yo multiplico esos dos números, 2 y 3, entonces puedo decir que el 2 y el 3, entonces encontramos sus factores primos, que son, se le llama esto factorización prima. Lo podemos hacer de esta manera, así, 2 por 3 y 3 por 2. Entonces podemos decir que el 2 y el 3 son los factores primos del 12. Esta es una forma. También lo podemos hacer mediante el árbol de factores, que es este que tenemos aquí. Vamos a empezar a explicarlo ahora. En el método del árbol vamos expresando el producto de esos factores, de esa cantidad, por su número primo y otro número. Aquí tenemos el 36 y observamos que tenemos 2 por 18. Y así lo vamos a ir expresando y vamos a ir descomponiendo. Miren que aquí el 18 ya lo descompusimos. Aquí el 9, hasta que nos queden todos aquí como números primos, los últimos aquí. Entonces, esto es factorización por el árbol. Se llama usando el árbol de factores. Tenemos la misma cantidad, pero ahora la vamos a hacer por el método de la división. Entonces recuerden que termina cuando quedan 1. Entonces empezamos por el mínimo, el factor primo menor, y ahí vamos siguiendo hasta siempre el factor primo menor, hasta que tenemos en el cociente el 1. Entonces aquí tenemos los factores primos de la cantidad 36, que la cantidad son 2 por 2 por 3 por 3. Estos son los factores primos de 36. Continúa practicando. Hasta pronto.